En este vídeo vamos a ver el último apartado del ejercicio Math for Games. Nos piden que calculemos el BAN para la siguiente inversión y nos dan todos los datos: el valor total de la inversión, incluyendo los terrenos y el valor residual, una subvención, un préstamo al 6% que se va a devolver en 3 años, los ingresos, los gastos, los impuestos y el tipo de interés de la inversión, que es el tipo de interés que tenemos que utilizar para calcular el BAN. No confundir nunca este tipo de interés de la inversión, que es el que vamos a usar para calcular el BAN, con el tipo de interés del préstamo. ¿De acuerdo? Viene toda la tabla que tenemos que rellenar y yo lo primero que voy a hacer es que voy a ver cuáles son todas las variables que tengo que calcular. Es decir, voy a calcular mi desembolso inicial, voy a calcular mi amortización, voy a calcular todos mis intereses y todas mis devoluciones del préstamo, de tal manera que cuando llegue a la tabla solamente tenga que poner esas cifras. ¿De acuerdo? Fíjate también en la tabla que vienen dos casillas sombreadas, el desembolso inicial y el valor residual. Eso quiere decir que el desembolso inicial solo lo tienes que colocar en esta casilla y que el valor residual solo lo tienes que colocar en esta casilla, ¿de acuerdo? En las que están sombreadas. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar calculando el desembolso inicial. Para calcular el desembolso inicial tenemos que hacer el total de la inversión menos los préstamos menos las subvenciones. Así es que vamos sacando los datos del enunciado. El total de la inversión son 200.000 euros, los préstamos son 150.000 y tenemos una subvención por 25.000. Por lo tanto, el desembolso inicial sería el resultado de 200.000 menos 150 menos 25. Vale. Vamos a calcular también las amortizaciones, que es lo siguiente que vamos a necesitar calcular y que utiliza o parece que la fórmula está muy relacionada con esta, aunque si lo recuerdas bien no tiene nada que ver. Parte de la inversión total, pero luego el resto de variables que se utilizan no son las mismas. Para calcular la base amortizable hacemos la inversión total menos los terrenos menos el valor residual. En este caso no nos dan más datos respecto a la inversión. No sabemos cómo se va a amortizar. Como nos dice que va a durar 3 años o la información que tenemos es para 3 años, vamos a suponer que la amortización también es en 3 años. Así es que vamos a dividir la base amortizable entre 3. Y por último el préstamo. La empresa recibe un préstamo de 150.000, los intereses serían el primer año 150.000 por el 6%, dice que se va a devolver el mismo importe cada año, pues vamos a devolver 150.000 entre 3, o sea 50.000, y el préstamo pendiente al final del año 1 serían 150.000 menos los 50.000 que acabamos de devolver. El préstamo vivo al inicio del año 2 serían estos 100.000, los intereses serían 100.000 por el 6%, de nuevo una devolución de 50.000 y el préstamo pendiente serían los 100.000 pendientes a principio de año menos la devolución de 50.000 que acabamos de hacer. Y este sería mi nuevo saldo de préstamo vivo al inicio del año 3. De nuevo los intereses al 6%, una devolución de 50.000 y saldo final del préstamo 0. A veces, cuando tenéis que hacer una devolución de un préstamo en 3 años, en lugar de dividir entre 3, hacéis el 33,33%. Y aquí en las devoluciones, en lugar de salir redondas, salen algunos decimales y el préstamo pendiente al final es de algunos céntimos. No pasa nada, eso el día del examen también está bien. Es más fácil así, pero como a veces lo hacéis de la otra manera, no pasa nada, ¿de acuerdo? No habría ningún problema si se hiciera de esa otra forma. Vale, vamos a colocar ahora entonces toda la información en la tabla. Vamos a empezar ubicando el desembolso inicial. El desembolso inicial se coloca tal cual vemos en la tabla en la casilla 0 del año 0, ¿de acuerdo? Y ya no se pone más a lo largo de la tabla. Por lo tanto, iría directamente al cash flow. Recuerda que este desembolso inicial siempre es negativo, entonces el cash flow que va a generar siempre es negativo. La siguiente cifra que tenemos que colocar es el valor residual, que se coloca únicamente en la columna del año 3. Bueno, pues ahí ponemos los 5.000 euros en el año 3. Y en principio ya podríamos empezar con el resto de partidas. Nos han dicho que los ingresos son de 80.000 anuales, pues coloco los 80.000 los 3 años. Nos han indicado, lo voy a poner así que creo que se ve un poquito mejor. Nos han indicado que los gastos son 20.000 euros al año, pues apunto, 20.000 euros cada año. Los intereses son los que acabamos de calcular en nuestra tabla del préstamo. 9.000 el año 1, 6.000 en el 2, 3.000 en el 3. Bueno, pues coloco esta información. La amortización es la que habíamos hecho hace un momento también,
que habíamos calculado nuestra base amortizable. Pues traslado esta información a la tabla. Y una vez que tengo esto, ya puedo hacer el resultado económico. Ingresos, menos gastos, menos intereses, menos amortización. El resultado económico los 3 años es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la empresa no paga impuestos. Cuando una empresa tiene pérdidas, no tiene que pagar impuestos. Solo se pagan impuestos cuando el beneficio es positivo. Eso quiere decir que el beneficio neto es exactamente igual que el resultado económico, porque los impuestos son cero. Ahora colocamos de nuevo la amortización, la misma que habíamos puesto en la línea de arriba, los 3 años. Y la devolución del préstamo, que si recuerdas será 50.000 cada año. Con esta información ya puedo calcular los cash flows. Beneficio neto más amortización menos devolución del préstamo. Para el año 1, para el año 2 y el año 3 sería esto mismo, pero además tengo que sumarle los 5.000 del valor residual. Y con esto ya tengo toda la información que necesito para poder calcular mi VAN. Yo voy a utilizar la fórmula del Excel, pero tú tienes que recordar que serían menos 25.000 más 1.000 entre 1 más 0,1 más 4.000 entre 1 más 0,1 al cuadrado más 12.000 entre 1,01 al cubo. Bueno, yo utilizo mi fórmula del Excel y me sale que el VAN es negativo. Eso quiere decir que esta inversión no se recupera y por lo tanto no es interesante para que la empresa la realice. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda y con esto hemos terminado el ejercicio de Math4Games.